Hola jóvenes, vamos a estudiar la guía número 8, que es la última guía del curso lectivo 2020. Esta guía está para entregar con fecha límite 13 de noviembre. Ojalá sea antes. Bien, esta guía se puede trabajar sobre el mismo documento a mano. En este primer video vamos a trabajar sobre el repaso de unas cositas que vamos a necesitar para esta guía. Bueno, dice, en la figura aparece una parábola cóncava hacia arriba. ¿Cuál de estas rectas es el eje de simetría? Entonces recordamos de cuando aprendimos la función cuadrática que el eje de simetría divide la recta en dos partes simétricas, que se ven como si fuera un espejo. Entonces evidentemente aquí el eje de simetría es la recta B. Entonces las rectas A y C son verticales, pero no son ejes de simetría. Recordamos por ejemplo que como la recta B pasa aquí por el 3 en X, entonces la recta B decimos que es la recta X igual 3. La recta A es la recta X igual 1 y la recta C es la recta X igual 4. Que así se nombran las rectas. Entonces en el caso de la recta B, que es el eje de simetría, eso es lo que tenemos que responder aquí. ¿Cuál de las rectas es el eje de simetría? La recta B, es decir, la recta X igual 3. Y bueno, también recordamos que cuando una recta es horizontal, por ejemplo, si pasa aquí por el 2 en Y, una recta horizontal, en este caso sería Y igual 2. Entonces las rectas horizontales con Y igual el número donde corta el eje Y es A horizontal, y si son rectas verticales se escriben con X. Bien, recordemos de octavo que dos triángulos son semejantes, simbólicamente triángulo ABC semejante al triángulo DF. Ese símbolo para escribir la semejanza dice que son semejantes si tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. En este caso, los lados del triángulo grande miden el doble que los del triángulo pequeño. Para hacer un ejemplo fácil, en una semejanza se conserva la forma, es decir, los lados cambian de medida, pero los ángulos se conservan. Entonces tenemos estas dos figuras y nos piden aquí unos datos. Bueno, para recordar que esto es de octavo, hace mucho rato vimos esto, entonces para recordar un par de cositas básicas. Los lados cambian de tamaño. Ahí dice que los del grande miden el doble que los del triángulo pequeño. Entonces, ¿qué pasa con los ángulos? Los ángulos, cuando las figuras son semejantes, los ángulos son iguales. Aquí en el triángulo pequeño y en el triángulo grande, los dos ángulos miden 26 grados. Aquí también los dos ángulos son iguales en los dos triángulos, ambos miden 36, y aquí también los dos ángulos miden 118 grados. Que recordamos, los tres ángulos tienen que sumar 180 grados. O sea que 26 más 36 más 118 suman 180 grados. Bueno, entonces, cuando los triángulos o dos figuras en general son semejantes, los ángulos tienen que corresponder de manera que son exactamente iguales los ángulos. Los lados evidentemente pueden cambiar de medida. Entonces es un detalle importante para recordar. Si aquí nos preguntan cuánto mide el lado DF, entonces DF es este lado que corresponde con el lado AC del otro triángulo. Y como recordamos que esos dos lados que se corresponden, es decir, quién va con quién, este lado va con este otro lado, se llaman homólogos.
como la relación era del doble, entonces este lado, como este lado mide 6 AC, entonces DF mide 12. Y es lo que respondemos aquí, mide 12. O más concretamente, mide 12 unidades. Centímetros, metros, kilómetros, en general 12 unidades. Las que sean. BC es en este lado el triángulo pequeño, es homólogo con este lado del triángulo grande. Entonces, como aquí mide 6 y la relación es del doble, aquí tiene que medir 3. O sea, BC mide 3 unidades. Luego esta otra notación significa medida del ángulo F. El ángulo F es este de aquí, corresponde con el ángulo en C. Como el ángulo en C mide 36, el ángulo en F tiene que medir lo mismo, no mide el doble, porque miden igual. Recordemos que al ser los ángulos iguales, eso permite que se conserve la forma. Entonces, el ángulo F y el ángulo C tienen que medir iguales. Aquí escribimos que mide 36 grados. Y finalmente la medida del ángulo B. El ángulo en B no lo tenemos, pero mide lo mismo que el ángulo en E, que son ángulos homólogos que se corresponden. Entonces, como el ángulo en E mide 118 grados, el ángulo en B también mide 118 grados. Entonces los lados pueden cambiar conservando una relación, en este caso del doble. Que si este mide 6, este mide 12. Si este mide 4, este mide el doble, 8. Si este mide 3, este mide el doble, 6. Y los ángulos son iguales. Eso es importante en una de las transformaciones que vamos a hacer. Entonces, para recordar, bueno, en una no, en todas. Más bien, en general eso pasa con figuras que sean semejantes o congruentes como vamos a estudiar. Bueno, ahí quedamos con el repasito.